Ok, y vamos a empezar con la 177. Dice lo siguiente. Cálculo de un lado de un triángulo rectángulo. Hemos estado trabajando con los triángulos rectángulos y más específicamente en las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Para lo cual hemos diferenciado que es importante ubicar cuáles son los catetos, cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, cómo está definido el seno, es decir, qué lados tengo que dividir, el coseno, qué lados tengo que dividir y el seno, qué lados tengo que dividir. Muy bien, el día de hoy vamos a utilizar las razones trigonométricas para resolver problemas. Dice, problema inicial. Un tren transita por un tramo recto de una colina que tiene un ángulo de subida de 27 grados. ¿Qué distancia recorre el tren cuando sube 100 metros? Ok, entonces esta pregunta pues nos da ciertos datos y nos solicita otro. Cuando nosotros tenemos ciertos datos de un problema, usando las razones trigonométricas podemos resolver este problema. Vamos a entrar a la parte de exploración y discusión. Dice, en el siguiente recuadro, traza un croquis a escala de esta situación con una escuadra, una regla graduada y un transportador. ¿Qué tipo de triángulo debes trazar? Ok, no es necesario utilizar todos estos instrumentos de medición. Lo podemos hacer simplemente a pulso. Vamos a volver a leer la situación para dibujarla. Un tren transita por un tramo recto de una colina. Sabemos que una colina es un terreno que tiene subida, ¿no? No es inclinado, más bien no es horizontal, sino que tiene cierta inclinación. Entonces, el tren está transitando por una colina con cierta inclinación. Su ángulo de subida es de 27 grados. Esto quiere decir que con respecto al terreno horizontal, sube 27 grados. ¿Qué distancia recorre el tren cuando sube 100 metros? O sea, cuando el tren sube, lo hace por este lado, ¿no? Cuando él ya llegó al punto más alto, nos dice el problema que sube 100 metros. Entonces la pregunta es, ¿qué distancia recorrió del punto más bajo al punto más alto? Esta es la distancia que nos piden. Entonces nos damos cuenta que, fíjense, que el triángulo de la situación es un triángulo rectángulo, se forma un triángulo rectángulo. Entonces aquí esa es la respuesta. ¿Qué tipo de triángulo debes trazar? Uno rectángulo, porque se forma un ángulo recto aquí. ¿Qué escala podría ser adecuada? Pues básicamente a lo que nos están refiriendo o a lo que se está refiriendo aquí es cómo podríamos hacer para que el dibujo quepa. Si son 100 metros, ojo ahí, si son 100 metros de alto, podríamos decir que 1 centímetro puede equivaler a 20 metros para que nos quepa el dibujo, porque imagínense trazar 100 metros, pues no. 1 centímetro pueden ser 20 metros, así nuestra altura quedaría de 5 centímetros. Vamos con el inciso B. La distancia que recorre el tren es menor a 100 metros. ¿Ustedes qué opinan? Aquí ya vimos que se formó un triángulo rectángulo, ¿sí? Aquí está el triángulo rectángulo. El ángulo recto es este azul que yo les pinté. Uno de los catetos es 100 metros. El cateto vertical es el de 100 metros. La pregunta es, ¿la distancia que el tren recorre puede ser menor al cateto de 100 metros? ¿Qué dicen?
No puede. ¿Por qué no podría? Eso lo vi. A ver, chicos, recuerden que en un triángulo rectángulo, aquí vamos a recordar lo que estudiamos las sesiones pasadas. En un triángulo rectángulo se tiene la hipotenusa, que siempre está enfrente del ángulo recto. Esta es la hipotenusa. Y estos son los catetos, ¿cierto? Los otros dos lados. La hipotenusa siempre es el lado más grande. Entonces, si nos están diciendo que uno de los catetos mide 100 metros, la hipotenusa, por ser el lado más grande de un triángulo rectángulo, tiene que medir más de 100 metros. Entonces, ¿por qué? Porque la hipotenusa, que es el lado sobre el cual transita el tren, es el lado más grande. En todo triángulo rectángulo. Ahí está. En todo triángulo rectángulo eso sucede. La hipotenusa es el lado más grande. Luego nos dice, los datos de que se disponen, los datos de que disponen en este problema, perdón, son la medida de un ángulo y la medida de su cateto opuesto, ¿sí? Tenemos este ángulo y el cateto opuesto a ese ángulo. Si desean conocer la medida de la hipotenusa, ¿qué razón trigonométrica relaciona estos dos lados? O sea, nosotros queremos saber cuánto mide la hipotenusa. Sabemos cuánto mide el ángulo, 27 grados. ¿Qué razón trigonométrica de 27 grados nos relaciona el cateto opuesto entre la hipotenusa? Si nosotros hacemos esta división, ¿qué estamos calculando? ¿El seno, coseno o la tangente? Maestra, estamos en la pregunta C para decir. ¿Mía? Porque dice que razón trigonométrica relaciona con estos elementos del triángulo rectángulo puede ser hipotenusa. La hipotenusa es la que vamos a calcular, exactamente. La hipotenusa la vamos a calcular si conocemos el cateto opuesto, la medida del ángulo, y queremos la hipotenusa, entonces podemos dividir el cateto opuesto, que es el que conocemos y que mide 100 metros, entre el valor de la hipotenusa, que es el que no conocemos. ¿Sí? Entonces, la razón trigonométrica
que nos relaciona a estos dos elementos es el seno. El seno también consta que es espérame, es que había tres. Era seno y había otros dos. Ujú. Era el seno, coseno y la tangente. Pero en Era este caso, tangentes también. El ajá, seno, tangente, coseno y tangente. tangente. Eran esas tres. Entonces, en este caso nos sirve el seno, porque queremos calcular la hipotenusa conociendo la medida del cateto opuesto. Entonces, en nuestras calculadoras, incluso el celular, nosotros podemos escribir seno de 27 grados. Nos da el seno de 27 grados. Si ustedes lo colocan en una calculadora, nos da 0.4539. Esa es la medida del seno. ¿De dónde vino? De dividir el cateto opuesto, 100 metros, entre la hipotenusa que no conocemos. 100 entre el valor de la hipotenusa nos debe de dar 0.4539. Ahora, ¿qué valor debe ser el de la hipotenusa para que la división nos dé esta cantidad? La tenemos que despejar. ¿Qué valor debe ser el de la hipotenusa? La despejamos. Va a quedar 100 entre este valor. Es la medida de la hipotenusa. 100 entre la medida de el seno. Vamos a calcular cuánto es con ayuda de la calculadora. 100 entre 0.4539. Esto nos da 220.31. Ese es el valor de la hipotenusa. Entonces, aquí, ¿qué razón trigonométrica relaciona estos elementos? El seno de 27 grados. ¿Qué distancia recorre el tren? Justamente lo que mide la hipotenusa, 220.31. Así como lo obtuvimos aquí. Ojo, esto, chicos, en la calculadora se obtiene, ¿sí? Esto lo obtuve de la calculadora. El seno de 27 grados es igual a esta cantidad. Una vez conocida la cantidad, lo que hacemos es colocar los elementos que sí conocemos, 100, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, que es el valor que no sabemos. Y despejamos. La hipotenusa es igual a 100 entre la medida que nos dio la calculadora. Ahí está. Después nos preguntan, ¿qué razón trigonométrica debes usar si en vez de la hipotenusa deseas conocer el cateto adyacente? ¿Ok? Entonces, si en lugar de querer a la hipotenusa, lo que a mí me interesa es el cateto adyacente, este es el ángulo siempre de 27 grados. Este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Y esta es la hipotenusa. Si ahora quiero saber cuánto mide el cateto adyacente, puedo usar a la tangente. Tangente de 27 grados es cateto opuesto entre adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Yo sé que la tangente se obtiene si divido el cateto opuesto entre el adyacente. Ahora, yo solo tengo el valor del opuesto, 100. Entre me falta el adyacente, que es el que quiero calcular. Lo que voy a hacer
es con ayuda de la calculadora sacar la tangente de 27 grados. Ya lo coloqué en mi calculadora. La tangente de 27 grados nos dio 0.5095. Eso es el valor de la tangente de 27 grados. Entonces, yo sé que esta división 100 entre adyacente me debe de dar esta cantidad. Entonces, 0.5095 debe ser igual a 100 entre el adyacente, cateto adyacente. Ahora, para que yo sepa cuánto vale el adyacente, lo tengo que despejar. ¿Cómo lo despejo? 100 lo voy a dividir entre esta cantidad que ya conozco. El cateto adyacente es igual a 100 entre la medida, 0.5095. Esto que nos dio la calculadora. Cuando hacemos la división, 100 entre 0.5095 nos da 196.2. Entonces el cateto adyacente mide aproximadamente 196.2. Entonces aquí, ¿qué razón trigonométrica debo usar? La tangente. Calculen su medida. Bueno, la medida del cateto adyacente que nos están diciendo es 196.2 metros. ¿Ok? Por favor, chicos, copien el procedimiento en sus libros, en lo que yo voy pasando lista y continuamos con la siguiente página.
Muy bien, ¿listos? Vamos con la siguiente página. Voy a borrar aquí, chicos. Muy bien. En la página 178 tenemos problemas bastante similares. Fíjense, el procedimiento entonces va a ser el mismo. Número 1. Supongan que el ángulo de subida de la vía del tren era de 15 grados. Aquí está. Este es el dibujo del tren que sube. Fíjense, se parece mucho al que hicimos de primero en la página anterior. El tren sube 15 grados a una altura de 100 metros. Entonces, ¿qué distancia sube? Usamos otra vez. Ahora, en lugar de utilizar el seno de 27 grados, utilizamos el seno de 15 grados con una calculadora. El seno de 15 grados, les voy a apoyar aquí con ayuda de la calculadora, nos da 0.2588. Pero yo sé que el seno es el cateto opuesto, que en este sentido o en esta imagen, fíjense, el opuesto mide 100 metros. Es 100 entre la medida de la hipotenusa, que es la que no conocemos. Entonces, para calcular la medida que desconocemos, lo que hacemos es despejar. Dividimos el valor 100 entre el valor que nos dio la calculadora. 100 entre 0.2588. Entonces, la hipotenusa va a medir 386.39 aproximadamente. Entonces, ¿qué distancia recorre el tren? Pues 386.39 metros. Y ahora nos preguntan, ¿en cuál de los dos casos es mayor la distancia recorrida? ¿En el ángulo de 27 o en el de 15? En el de 27 nos dio 220 y en el de 15, 386. Entonces, en el de 15 grados. ¿Por qué será mayor esta distancia? Bueno, pues porque el ángulo es menor. Entonces la subida es más larga. Cuando el ángulo de inclinación es menor, el rango o la distancia total que recorre el tren es más grande. Ahí está, el ángulo es más pequeño. Y la inclinación es mayor. O sea, la distancia total que se va a recorrer es más grande. Vamos con el problema número 2, dice. Desde lo alto de un acantilado, Luis saluda a Carmen, quien se encuentra en una lancha. Fíjense, aquí está la imagen en sus libros. El ángulo de depresión con que Luis ve a Carmen es de 30. ¿Qué es un ángulo de depresión? Es cuando nosotros bajamos la vista. Por lo general nosotros siempre estamos viendo enfrente, ¿no? Cuando nosotros bajamos la vista se forma un ángulo hacia abajo. Entonces este es el ángulo de depresión. Aquí está parado Luis y cuando él baja la mirada para saludar a su amiga que está en la lancha, en el mar, él lo hace con un ángulo de 30 grados hacia abajo. La distancia del nivel del agua a los ojos de Luis es de 50 metros. O sea, esta es la altura del triángulo que se forma.
Fíjense. Aquí está. Esta es la altura del triángulo, o sea, es el cateto. ¿A qué distancia de la orilla está la lancha? O sea, ¿cuál es la medida de este lado? A eso se refiere la pregunta, no se ve la tinta. Aquí está. ¿Cuál es la distancia? Bueno, aquí ya nos dan un ángulo de 30 grados, ¿no? Y el cateto opuesto a 30 grados. Entonces, ¿de qué datos disponen en este problema? Del ángulo y su cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica relaciona estos elementos? Nosotros tenemos al cateto opuesto y nos están preguntando por el cateto adyacente. La tangente del ángulo relaciona estos dos catetos, el opuesto entre el adyacente. Entonces, ¿qué razón trigonométrica? La tangente de 30 grados. Tangente de 30. Vamos a calcularlo. Con ayuda de la calculadora, primero obtenemos la medida. ¿Cuánto es la tangente de 30 grados? Aquí la calculadora nos da 0.5773. Esa es la medida de la tangente de 30. Esto debe ser igual a el cateto opuesto que mide 50 entre el adyacente que no conocemos. A partir de aquí, para calcular el adyacente, dividimos los 50 que conocemos entre lo que sacamos de la calculadora, 0.5773. Esto nos va a dar la medida del cateto adyacente, que es la distancia de la piedra hacia donde está la amiga. ¿Se dan cuenta? Entonces hacemos esa división, 50 entre 0.5773 con ayuda de la calculadora. Y esto nos da que el adyacente es igual a 86.61. Y esa es la respuesta del inciso B. La distancia de la lancha a la orilla ¿es mayor o menor que 50? Es mayor. Mide 86.61. Eso es lo que mide la distancia de la piedra a la lancha de la amiga. Entonces, chicos, en resumen, las razones trigonométricas nos pueden ayudar a calcular los lados de un triángulo. De un triángulo rectángulo cuando conocemos un ángulo y la medida de un lado. Si nos preguntan por la hipotenusa, usamos el seno. Si nos preguntan por el cateto que no sabemos, usamos la tangente. Podemos usar el coseno también, pero eso va a depender de si el lado que tenemos, cuya medida ya conozcamos, es opuesto o es adyacente. ¿Sí? Entonces, para estos problemas se va a necesitar calculadora. La siguiente clase, por favor, les voy a pedir que tengan calculadora a la mano, no básica, sino incluso del celular. En la calculadora del celular están las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Con esas tres podemos calcular las razones trigonométricas y hacer las operaciones para conocer aquellos lados que nos pregunten en un problema. ¿Sí? Entonces aquí, el día de hoy vimos cómo calcular la hipotenusa y cómo calcular uno de los catetos cuando solamente sabemos la medida de un cateto. Nos hace falta el otro. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Si no hay preguntas, por favor, copien los procedimientos, son muy importantes. La clase del día de mañana vamos a continuar con este tema. Y pues bueno, para el día de hoy sería todo. Espero que tengan una bonita tarde. Esto me lo van a enviar a Classroom, ¿sí? Es la página, aquí me tapa, 177, esta que hicimos de primero, con la 178, solo el problema 1 y el problema 2, nada más. Los otros no se hacen, solo el 1 y el 2. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, pues entonces hasta aquí con la clase. Muchas gracias y nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Adiós, maestra. Cuídense.